Buenas tardes, estimados hermanos. Gracias a todos los que también se dan tiempo para poder seguir, ¿verdad?, esta transmisión a través de las redes sociales. Y pues agradecemos el favor del Señor para cada uno de nosotros. Hemos de hablar y hemos de poder hacer una distinción entre lo que podemos llamarle la buena vida y la vida buena. Hoy estaremos aludiendo expresamente a la vida buena, la sabiduría clave de la vida buena. Y para ello haremos referencia a la luz de lo que el texto de la Escritura nos señala, o bien señala en el capítulo 3, verso 13 al 18 del libro de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Bien lo dice esta tu palabra, Señor. Cuán importante es evaluar nuestras vidas y saber si estamos obrando bajo el temor tuyo, si estamos siendo, Padre, vivo reflejo de lo que tu palabra está haciendo en nuestros corazones y en nuestras mentes, de esa nueva vida que en Cristo Jesús tú nos has dado por gracia. Pero de igual manera, Señor, hacer esa conciencia de cuán sabio verdaderamente somos. Y así como tu palabra nos los indica, estamos aquí porque hay muchas áreas donde necesitamos que tú nos dirijas y nos des entendimiento, la sabiduría que se requiere, Señor. Oramos porque tu palabra dice que tú le das abundantemente y sin reproche a todos aquellos que la demandamos. Obra en nuestros corazones y en nuestras vidas y danos entendimiento a la luz de tu palabra para poder vivir esta vida buena que te lleva a gloria y honra a ti, nuestro Dios verdadero. En Jesucristo oramos, buen Dios. Amén. Es sorprendente la manera como el apóstol, en este caso Santiago, ¿verdad?, hace esta interrogante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo creo que hasta el día de hoy, ¿verdad?, todos los que sabemos de qué estamos hechos, nuestra consistencia, qué da consistencia a nuestra persona, a nuestros actos, las motivaciones de nuestro corazón. Específicamente, ¿quién? Habla de personas. Esto indica de vidas tocadas, transformadas por el poder del Señor. Es muy cierto, Santiago ha hecho mucho hincapié en cuanto a la fe y a las obras, la correspondencia que hay entre ellas. Pero de igual manera ha hecho énfasis, ¿verdad?, cuán necesario es que nos apeguemos a la ley perfecta de nuestro Dios. Y sí, al poder evaluar nuestras vidas, a dar una respuesta adecuada a esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, el texto nos va a decir que más que decirlo, hay que demostrarlo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Gracias damos a Dios por los logros. Gracias damos a Dios por todas aquellas, por el carácter de Cristo que está siendo formado cada vez y día a día en nosotros. Somos transformados, dice, por el poder del Señor. Y damos por sentado que hay situaciones de vida que seguramente no han sido nada fácil haber superados. Probablemente estemos lidiando con situaciones que necesitamos superar. Y una vez logradas, de verdad, cuán importante es valorarla, cuán importante es conservarla. Yo creo que el dicho popular expresa esta realidad también social, vivencial, de que tenemos que valorar las cosas mientras las tenemos. Porque suele darse que alguien señalaba y decía que la ausencia hace remarcar la presencia. Y muchas personas se dice expresamente así, ¿verdad?, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Cuán importante es valorar el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y sí, estamos hablando de aquellas cosas que hemos superado
y que hemos de conservar, pero que nos caracteriza sobre todas las cosas. Ciertamente podemos hacer esa distinción entre la buena vida y la vida buena. Buena vida probablemente es gozar, deleites, disfrutar, tener todo lo necesario para poder vivir. Y pueda que sea en cuestiones de accesorios, en cuestiones de posesiones, posición y todo ello, ¿no? Que pueda brindar una buena vida, una vida holgada, una vida llena de cosas materiales, podemos llamarle. Pero también tenemos que hablar de la vida buena. Esta vida buena que caracteriza a los hombres y mujeres de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, y que su inclinación de su corazón es hacia lo bueno, hacia lo que Dios le agrada, hacia lo que Dios espera de los suyos. Y sí, hay cosas que conservar, como la realidad de mantener una buena reputación. Mantener una buena reputación en el contexto de los libros sapiensales, como va a ser el libro de Eclesiastés. Expresamente el capítulo número 10, verso 1 dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. Cuán importante es guardar de que una pequeña locura puede hacer mella en la vida de una persona estimada como sabio y honorable. Tenemos una reputación, ¿verdad?, que por gracias del Señor las cosas viejas pasaron y gracias a Él todas son hechas nuevas. Pero también tenemos que tener la firme determinación de continuar por el camino recto, el camino de la sabiduría, el camino del bien. De esta manera, Proverbios 4, 26 y 27 expresa: examina la senda de tus pies, todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Pero a la vez de mantener una reputación, mantenernos en el camino recto o correcto, es menester también saber preservar la integridad. La integridad, aquellas personas que conlleva, ¿verdad?, a una congruencia en cuanto a lo que decimos y lo que hacemos. Hay una correspondencia en el sentido de que en lo que somos y en lo que hacemos también. La integridad, aquella que le fue demandada a Job. El capítulo 2 del libro de Job expresa en los versos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job, a pesar de tantas situaciones de vida que habían venido sobre él, el texto dice, retenía su integridad. Y sí, en este libro de Santiago, capítulo número 3, expresamente ese verso 13 hace hincapié en mostrar la buena conducta, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, hay una firme correspondencia entre lo que somos y hacemos, lo cual va a caracterizar más que una buena vida llena de lujos, de todo ello que pudiéramos adquirir en la vida, es aquello que de Dios recibimos y se da bajo ese temor al Señor. La vida buena, la cual va más allá del solo hablar bien, del solo vestir bien o del actuar bien. Esta vida, la vida buena, tiene que ver más con aquel vivir caracterizado por una sabiduría práctica, más que por un conocimiento meramente intelectual. El modo de vida que lleva a cabo buenas acciones en sabia mansedumbre, así como lo precisa el texto. El vivir sin presunciones, donde son más los hechos que cuentan que las mismas palabras. Más que un sabelotodo, es decir, presumir saber más de lo que se sabe. Es hacer conciencia, que obramos en consecuencia de lo que decimos ser y de lo que decimos creer.
En la vida diaria, entonces, es donde se prueba el verdadero carácter, donde verdaderamente demostramos de qué estamos hechos, nuestra constitución como personas. Dependemos solo de lo externo, realmente hay cambios internos que valen la pena mostrar a los demás. ¿Sí? Porque es bueno marcar esa distinción entre lo que éramos y lo que somos. Sabemos bien que en las cartas paulinas se marca mucho esa distinción. Éramos esto más ahora. Pedro diría, ¿verdad? Antes eras tinieblas, más ahora soy luz. Pablo es que expresa, antes era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Pedro expresamente dice, ¿verdad?, que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, es en la vida diaria donde se refleja cada una de nuestras enseñanzas. Acorde al libro de Santiago, la verdad de Dios es algo que tiene que ver con la vida diaria y que hemos de practicarla allí. Bien que somos instados a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Como bien lo precisa el capítulo 1 de este libro de Santiago, los versos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es que sí, necesitamos reconocer esa necesidad de ser enseñados, de ser transformados a la luz del poder del Señor. El saber en sí, necesitamos saber que tenemos todo aquello que contribuye a poder realizar buenas obras y que conlleva una buena conducta. ¿Sí? Como bien se diría así, el que sabe, sabe. ¿Y qué sabe? Bueno, sabe para qué sabe. Sabe lo que sabe y sabe hasta aquello que él mismo ignora. En el contexto de Santiago se habla de una sabiduría y se podía distinguir o clasificar como sabiduría verdadera, debido a que la sabiduría verdadera se conoce. Si contamos con alguna orientación religiosa o si hemos de darle una aplicación práctica en la vida, en este mismo libro de Santiago, los versos posteriores, se va a decir o se va a hablar de la religión pura y sin mácula. Así lo expresa este capítulo 1, versos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Necesitamos esa transformación que viene de parte de Dios, la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría verdadera que necesitamos para funcionar adecuadamente, sobre todo para llevar una vida como a Dios le agrada o como bien Dios la quiere. Aquí se precisa, ¿verdad?, como desmantelando, haciendo de manifiesto el verdadero carácter del hombre, piadoso o bien impío, o aquellos que simplemente se amoldan a alguna religión en sí, o se escudan bajo alguna bandera denominacional, o con alguna tradición religiosa, como lo diría Pablo en el libro de Tito 1:16, aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Como lo diría el Señor
a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 29, verso 3, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y lo que hacen simplemente lo hacen por mandamientos de hombre que le han sido enseñados. Buscan una conformidad a una religión establecida, pero no prácticamente una religión del corazón, donde Dios obra y transforma la vida del hombre. Por eso el texto dice, si alguno se cree, y aquí pone entredicho, ¿verdad? Se cree, indica a sí mismo, religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Contundentemente la Biblia dice, la religión de tal es vana. No le sirve, porque verdad no refleja un carácter nutrido por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por el temor de Dios. Y hace esa distinción, la religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, un vivir sin egoísmo, ¿sí? No vivir de manera egoísta, sino vivir siempre con la plena disposición de hacer lo que a Dios le agrada. Podemos entonces, a la luz de este relato de la Biblia, ¿verdad?, concordar con Santiago. La sabiduría es imprescindible para vivir. No podemos prescindir de la sabiduría. Y mayormente la sabiduría al cual le llama Santiago, ¿verdad?, la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, Santiago nos hace saber una distinción en lo referente a lo que es la sabiduría. Esto después, como ya he señalado, ¿verdad?, de hacer ver la importancia de saber si verdaderamente estamos obrando con la sabiduría que proviene de Dios. Aquella sabiduría que santifica la vida. Pues de Dios puede venir solo lo bueno. En relación a este capítulo 1 de Santiago, en el verso 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Sabiduría que proviene de Dios y de una vida santificada por Él. Por ello tenemos que marcar tal distinción, bueno, y detectar o observar tal distinción ya dada en el texto. Pero no solo se está marcando una distinción, también se da una descripción de lo que es la sabiduría y sus efectos en la vida, ya que éstas develarán o darán a conocer o harán de manifiesto su procedencia. En el capítulo 3, por lo tanto, después de dar este reto al que puede decir, así como aquel que se cree, ¿verdad?, ser religioso entre vosotros. De igual manera dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice la Escritura, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí hay un pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay que ser honestos con uno mismo. Porque esta sabiduría, precisa Santiago, no es la que desciende de lo alto. Ya se ha dicho que lo que desciende de lo alto del Padre de las luces es toda buena dádiva y todo don perfecto. Esto que no desciende de lo alto, esta manera de proceder o de actuar, no podemos decir que verdaderamente procede de Dios, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo se manifiesta? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí? Y toda obra perversa. En ese aspecto también podemos ver la otra distinción que va a hacer el escritor sagrado.
Ya he dicho, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto de Dios, porque va a marcar, porque la sabiduría que es de lo alto y empieza a hacer sus manifestaciones, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es, podríamos decir, como aquella persona que es de una sola hoja, sí, que demuestra que es transparente, que es honesto y que verdaderamente, verdad, procura vivir una vida congruente, coherente en ese aspecto. Valdrá la pena entonces darnos a la tarea de poder de manera personal dar respuesta a esta pregunta planteada por Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Soy sabio y entendido? Bueno, ¿qué revelan mis obras? ¿Qué revela mi conducta? ¿Qué revelan las motivaciones de mi corazón? Sí, si verdaderamente soy sabio y entendido, por mi buena conducta voy a dar a conocer mis obras en sabia mansedumbre. Bueno, ya en el libro este mismo capítulo el mismo libro, pero en el capítulo número 2, ha hecho de manifiesto, ¿verdad?, que lo que uno es se refleja también a través de lo que uno hace. Hermanos míos, dice en el verso 14 del capítulo 2, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Dios en su bondad entonces quiere obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pues necesitamos ubicarnos en la realidad. Si verdaderamente estamos posicionados en esa dirección que conduce a una vida de bien, a una vida buena, donde se hace de manifiesto que la palabra verdaderamente ha transformado el corazón, donde se hace de manifiesto que la fe realmente mueve a la acción a través de las buenas obras. Sepamos entonces que la sabiduría siempre ha estado a disposición de todo aquel que la demande y la pida. Y puede darse, según la Escritura, abundantemente y sin reproche. Y se expresa en este mismo libro que solamente es cuestión de pedirla en oración y con fe. Este es el capítulo 1, versos 5 y 6, que expresa así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y observemos esta expresión, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, dice la Escritura. Y aquí está el indicador bíblico. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En ese sentido, pues, la Escritura nos insta a cada uno de nosotros, antes de actuar hay que informarnos, hay que escuchar, hay que ser transformados y renovados por el poder del Señor. En este capítulo 1, verso 19, el texto de la Biblia nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No podemos decir una cosa y hacer otra. Así que el reto es grande para todos. Y para ello necesitamos pedir la sabiduría que viene de Dios, que refleja su carácter, que es una evidencia del obrar del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en uno, del temor de Dios en uno.
y verdad, de esa plena y firme determinación y disposición de que nuestros actos y nuestras obras reflejen la bondad y el amor de Dios que abriga o habita en nuestro corazón. Pero sobre todo el reto es grande, ser oidores, pero también ser hacedores de la palabra. ¿Es sabio y entendido? Bueno, somos sabios y entendidos, como diría, ¿verdad? Como se diría, a las pruebas nos remitimos, a las pruebas me remito. Dios dé gracia y sabiduría a cada uno de nosotros, para que, verdad, no simplemente digamos las cosas, sino también las hagamos. Como bien señalaba al inicio, la vida buena va más allá del solo hablar bien, del vestir bien, del actuar bien. Más bien es aquel vivir caracterizado por esa sabiduría práctica que es un efecto del temor de Dios en la persona. El modo de vida que lleva a cabo buenas acciones en sabia mansedumbre y aquel vivir sin presunciones, donde solo los hechos cuentan más que las mismas palabras. Este relato bíblico nos lleva hacia allá, hacia más que decir las cosas, es necesario hacerlas. Dios nos dé gracia, ¿verdad? Porque creo que para todos es un gran reto tener logros y poderlos preservar y conservar. O vivir a la manera como Dios quiere y Dios espera, también seguirá siendo un reto para cada uno de nosotros. Pero si verdaderamente Dios ha obrado y ha transformado nuestras vidas, Dios permitirá y abrirá todos los medios para que podamos expresar libremente lo que de Él hay en nosotros. Y esa firme disposición y determinación de hacer lo que a Dios le agrada. Y bien, y esto nos posicionará en la firme propósito de vivir una vida de esencia más que de apariencia. Dios siga fortaleciendo nuestro carácter y a través de él sigamos evidenciando el gran poder que opera para salvación, para redención y transformación de la vida. Y de esta manera, ¿verdad? Sepamos que en esa relación con Dios, con esa sabiduría que proviene de él, así se puede llevar una vida buena. El Señor siga siendo con cada uno de nosotros.